Bien, amigos, como hay instituciones que no reciben recursos suficientes para mantener medios de comunicación, la revista se caracteriza por tener días dedicados a ciertos temas. Tenemos los miércoles de la salud, los viernes de historia con el ingeniero José Israel Cuello, los sábados con el agropecuario, y quisiéramos aprovechar la presencia del Instituto Duartiano, no en pleno, pero la cúpula que dirige el presidente Wilson Gómez Ramírez, el arquitecto Jacinto Pichardo y su vicepresidente Julio Rodríguez. Quisiéramos ofrecerle la oportunidad de que el instituto, sin ningún costo, pueda utilizar los espacios de la revista para su comunicación con el país. Y lo decimos porque al Instituto Duartiano, a pesar de que tiene una pequeña subvención del gobierno, le aguarda una gran cantidad de problemas en los que va a tener que hacer muchos pronunciamientos, fijar posiciones, orientar el país sobre todo, que lo ha estado haciendo, y que no solamente se trata de la biografía de Juan Pablo Duarte, de una estatua que se va a colocar en la 27 de febrero o del órgano Páginas Duartianas, sino de mucha actividad que el instituto en esta gestión ha sentado precedente. Le damos la bienvenida al presidente, al vicepresidente y al secretario general del instituto, dejando al doctor Wilson Gómez que nos cuente cuáles son los planes para el 2025. Bueno, lo primero es Gracias, agradecer la generosidad de siempre de la revista 110, de los espacios que propicia este grupo de comunicaciones, y particularmente la apertura que personalmente usted propicia para nuestra institución. Agradecer la donación de títulos de obras para nuestra biblioteca duartiana, y también, por supuesto, esta oferta tan atractiva como para que el instituto agote una página de la revista con los temas patrióticos, los temas duartianos. Así que, en nombre de la Junta Directiva Nacional, agradecer todo lo que significan estas cosas para nosotros hacer la labor de difusión. Así que muchas gracias. Bueno, mire, el Instituto Duartiano, por supuesto, tiene los planes ordinarios. Nosotros nos mantenemos durante todo el año haciendo actividades. Este año ha sido un año de muchas actividades y, sobre todo, un esfuerzo de internacionalización de la figura de Juan Pablo Duarte. Nosotros hemos tenido este año una cantidad importante de efigies, de bustos del padre de la patria, en lugares tan lejanos como en Atenas, en el Cairo. Nosotros hemos estado llevando la imagen de Duarte a Asia. Acabamos de regresar de aquí, de las islas del Caribe, particularmente de Jamaica, donde hicimos un deslizamiento de un busto de Duarte. Y entonces, bueno, ese ha sido un esfuerzo sistemático que lo hemos coordinado con embajadas y consulados destacados, ¿verdad?, de nuestro país, y que realmente eso ha permitido que la colectividad internacional, el cuerpo diplomático acreditado en esos países, tome conocimiento, porque es un esfuerzo dirigido no solo
a priorizar a Duarte, sino también a decir la verdad de lo que está ocurriendo aquí. Es decir, a edificar a esa colectividad, a esa representación diplomática de distintos países con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país y particularmente los aspectos históricos que generalmente se desconocen. Nuestros planes van en la línea siguiente. Vamos a profundizar estos esfuerzos ya referidos, pero también vamos nosotros a asumir un papel todavía más activo en el país, particularmente procurando nosotros, ¿verdad?, convertirnos en testigos de excepción de lo que está ocurriendo en los hospitales públicos. La cantidad de partos, porque no terminamos nosotros de asombrarnos de la cantidad enorme de partos de mujeres haitianas que se están produciendo en nuestro país. Y sobre todo la indiferencia por parte de la autoridad. La autoridad sigue siendo indiferente. Sí, o sea, hasta ahora... Lo que pasa, doctor, sí, es que a veces, con los antecedentes que tuvimos en los años 90, sí, nosotros tenemos y nos sentimos parte del instituto y nos sentimos obligados a la protección, a que en ninguna forma se vaya a confundir lo patriótico con lo político. correcto. Entonces, eso es un hecho que se puede confirmar y constatar. Y sobre todo, si usted revisa la condición de migración de esas muchachas, se va a encontrar que la mayoría son ilegales. Así es. Y que la mayoría son traídas de fuera. Así Pero es. quiero también aprovechar, doctor, tenemos tiempo, para decirle que pensemos en dos cosas. Primero, los miembros del instituto son personas que tienen otras actividades. Por ejemplo, el doctor Rodríguez es montecristeño, es pediatra y tiene experiencia sindical. Sí. Pero eso no tiene que ver con su condición de miembro del Instituto Duartiano. Perfecto. El arquitecto Pichardo tiene que ver con la zona colonial, tiene que ver con la historia del hospital donde casi nació, a pesar de que no sé dónde estaba el médico, porque fue la partera que lo hizo enfrente. Y usted, juez, y además con una experiencia inmobiliaria que espero que un día la utilizamos. Me refiero a que quisiera pedirle, además de ofrecer, no sé si los días 27 de cada mes, o los días 26, que es el aniversario, los 26 de enero, que es de Duarte, Sí. para que el instituto tenga un espacio aquí en la revista. Correcto. También quiero pedirle algo, que me di cuenta que hay buenas relaciones con Efemérides Patrias, Sí, sí, sí. pero le vamos a hacer llegar las efemérides que leemos todos los días. No es para que la patrocine el instituto, sino para que tome la época de la independencia y lo que fuera de interés del instituto, y nos corrija y nos amplíe. Correcto. Porque a veces el televidente, cuando oye algún tipo, le voy a poner sencillamente uno, dice aquí, 1843, un año antes de la independencia. Sí. El patricio Juan Pablo Duarte se entera en el exilio de la muerte de su padre ocurrida el pasado 15 de noviembre. Es decir, esa es una noticia concreta, pero nos gustaría que el instituto nos ayude porque estaba exiliado Exactamente. después de haber sido el país independizado y que él fuera el padre de la patria. Entonces, cosas así que son, le vamos a hacer llegar la colección para que nos corrijan eso. En el área de la concepción de las relaciones de nosotros, cuando hablamos con los políticos nos dice cumplimiento de la ley y de la Constitución. Yo creo que necesitamos como un poco más de fijar posiciones nuestros políticos con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Así es, en definitiva. Yo pienso que en sentido general
ni los políticos que administran el Estado en el momento, ni los políticos de la oposición han logrado darse cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y particularmente no han propiciado ese acuerdo social necesario, ese acuerdo político en el mejor sentido de la palabra necesario, a los fines de enfrentar esta situación. Y particularmente hay una ausencia de esfuerzo orientado a sentarse tranquilamente en una mesa a discutir, a aplicar ideas, procurar soluciones y tomar medidas que preserven el interés nacional. Eso es una realidad y es una preocupación. A nosotros nos preocupa que haya tanta indiferencia frente a un problema que crece todos los días. Este problema que hablamos de las parturientas, el problema de las escuelas, señores, hablar de casi 40 centros escolares en lo que es Santo Domingo, Distrito Nacional, y la provincia Santo Domingo, donde la mayoría de los estudiantes, en un porcentaje impresionante, son haitianos. Y haitianos descendientes, menores descendientes de familias que están irregularmente en el país. ¿Cuál es la situación grave? El profesorado nos dice a nosotros, bueno, hay una resistencia de esos estudiantes a rendirles reverencia al himno nacional, a la bandera nacional cuando se sube o se baja. Una resistencia grupal. Inclusive eso afecta a los dominicanos que sí hacen la rendición de tributo a esos emblemas, a esos símbolos. Nosotros tenemos que sentarnos a pensar respecto de esa situación. Educación tiene que procurar. Y en esa posición, doctor, el presidente del instituto habla en ex cátedra o es el vocero de la forma de pensar del instituto. Doctor Rodríguez. No, es cátedra, nada más habla el Papa, a veces. Sí, bueno, no, esa es la forma del instituto. Es la posición del sí, instituto. Señor, es el vocero de eso. Esas son posiciones de la institución. Sí. Diga, arquitecto. No, lo que pasa es que se nos pegó una vez un nacionalismo de hojalata que no se nos ha quitado. Que no se nos ha quitado. Pero mire, la posición de nosotros tenemos el cuidado, precisamente, el cuidado. Y el instituto ha sido muy prudente porque nosotros no hemos levantado banderas emotivas ni hemos procurado satanizar nada. Nosotros a partir de realidades, es decir, nosotros hacemos la defensa del interés nacional. Nosotros somos respetuosos de Haití y nunca hemos asumido una actitud de hostilidad con respecto a Haití y a los haitianos, independientemente de la actitud que ellos asumen con respecto a República Dominicana, porque se sabe muy bien que ellos ponen en práctica campañas contra la República Dominicana y encuentran por ahí cajas de resonancia en organismos internacionales y en determinados individuos que están en esos organismos y fuera de esos organismos que sirven a determinados grandes países. Entonces, en ese orden, la defensa nuestra es al interés nacional, a la República Dominicana. Y todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos pensando en nuestro país. Es decir, jamás hemos procurado bajo ninguna circunstancia ni estimular odio, ¿verdad? Y tampoco hacemos uso de bajas pasiones en lo que tiene que ver con esos vínculos y con esas relaciones. Nosotros, volviendo a la cuestión de nuestra planificación del año, nosotros vamos a hacer esas comprobaciones en escuelas respecto de cómo anda el asunto en términos de la proporción, pero además nosotros hemos estado instando al Ministerio de Educación que busque la manera de ver cómo especializa el calendario escolar. Aquí durante mucho tiempo, y en la época en que el café era un rubro de primerísimo orden, aquí hubo un calendario especial para la zona cafetalera escolar. Entonces, nosotros no podemos seguir en la línea de dejar en las calles a los estudiantes dominicanos para darle entrada a estudiantes haitianos que además provienen de familias que están irregularmente en el país. Vamos a especializar entonces el asunto, vamos a propiciar un calendario especial para ellos, pero además
para nosotros trabajar con ellos de manera directa y que haya de alguna forma la seguridad de que ellos asimilan la dominicanidad, de que ellos van a respetar los intereses nacionales, la simbología patriótica y particularmente lo que significan los padres fundadores de la República Dominicana y en cierto modo preservar nosotros, ¿verdad?, a nuestros estudiantes y al programa escolar de los dominicanos. En la zona cafetalera se hacía un programa especial, como he dicho, que no era el programa de estudio, el año escolar lectivo normal, sino que se auspiciaban horas determinadas para ese sector, para esa población. Yo pienso que puede perfectamente habilitarse sábado y domingo para esa población extranjera en esa situación y mantener el privilegio que naturalmente tiene que tener el dominicano con respecto a la formación. Y la frontera, doctor. Exactamente. Con los hospitales fronterizos. Exacto. Bueno, esa es una cuestión, ese es un tema pendiente. O sea, la Constitución de la República en el artículo 10 manda que se privilegie la frontera, que se incentive al dominicano, que se procure que el dominicano permanezca en esa región a partir de incentivos. Pasa, doctor, es que cuando se habla de eso, lo que nos recuerdan es las damas fronterizas. Sí. Que el doctor Rodríguez sabe lo que significa. Sí. Entonces, ese fue un proyecto bonito que se hizo en una era fea, pero el proyecto era bonito. Bueno, incentivar el nacimiento de dominicanos en la frontera. Pero hay que retener lo bueno. Premiando lo bueno, claro, lo hay que retener lo bueno. De lo claro. mejor. Seguro. Claro, porque no todo es malo, es decir, hay una serie de cosas. Eso de la dominicanización de fronteras, sí. Inclusive la propia ley de símbolos patrios lo establece, es decir, dice que en frontera es necesario programación especial de radio y televisión, que es necesario la difusión de por lo menos 2 mensajes por cada estación de radio y televisión diario, que se refieran a la simbología patriótica y a la historia nacional, y eso no se está haciendo. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la frontera, el desarrollo económico, el desarrollo turístico, sí, pero también el desarrollo cultural, la difusión de la historia nacional, la preservación del interés nacional en la frontera. Pero, ¿qué pasa? Ahora en enero se cumplirán 15 años de la Constitución de 2010, que hizo una reserva para que los legisladores nuestros articularan un proyecto de ley de protección a una franja determinada de frontera para garantizar la soberanía terrestre y, por supuesto, por ser esta una zona estratégica. A la fecha, los legisladores no han hecho nada, no han articulado un proyecto siquiera. ¿Qué significa eso? Una irresponsabilidad, porque están mirando para otro lado. Entonces los legisladores no se sienten comprometidos. Eso es lo que evidencia esta cuestión. Ese mismo proyecto o mejor dicho, ya ley de simbología patriótica, establece la obligatoriedad de la difusión del himno nacional a las 12 del mediodía, cada día de fecha patria. Y eso no se cumple. O sea, le hemos escrito nosotros a DORA, a las emisoras católicas, a las estaciones de radio y televisión, a los fines de que cumplan con ese mandato de ley. No se cumple. Entonces, pero nosotros ahora, a partir de enero, nosotros vamos a hacer una serie de actuaciones que van desde procurar por la vía judicial que el Ministerio de Educación cumpla con el mandato del artículo 63, numeral 13, que establece la obligatoriedad de colocar como materia ordinaria, no diga que como eje transversal, inventando cosas para no hacer lo que deben hacer. No, la materia moral y cívica con las mismas características de las matemáticas, como se enseñan, la lengua española, las ciencias naturales, y que en consecuencia se procure, lo que dice la Constitución, la formación integral del ser humano y particularmente del estudiantado para garantizar un cambio, porque no es posible ningún cambio, ni en la Policía Nacional, ni en la justicia, ni en el Ministerio Público, ni en ningún sector de la vida dominicana, si no se forma tempranamente a la persona, al niño, en las escuelas, con la educación cívica y moral. Doctor Gómez, pero también en sintonía con eso que usted dice, ¿no ha visto que antes
nosotros no aprendimos el himno viéndolo todos los días en la contraportada de los cuadernos. Ajá. Y ya no hay ninguna ley que obligue a Sí. que esto sea. Sí, hay una ley. Hay una ley que obliga a que sí, el himno tiene... la ley ¿Cómo es esto? 210-19 Bien. establece la obligatoriedad de enseñanza del himno en las escuelas, pero además establece la obligatoriedad de en esos documentos que imprime el Estado para las escuelas, se coloque o el himno nacional o un emblema como la bandera o el escudo o la biografía de un importante hombre o una importante mujer de la historia nacional. Yo creo que hay mucho que aclarar y creo también que para ser miembro del Instituto Duartiano, bajo ninguna forma se puede ser perfecto, ni perfecto ciudadano, ni perfecto profesional, sino una persona consciente de su deber con su país. Exacto. Yo le tengo mucha envidia al señor presidente, mucha envidia, no mala, pero mucha envidia, porque él ha logrado un trayecto de vida que inclusive se puede decir que la suerte lo ha ayudado, pero él ha hecho el esfuerzo. Abogado, fue presidente del colegio, fue jefe de la jurisdicción inmobiliaria nacional de República Dominicana, conoce el territorio, fue juez del Tribunal Constitucional y ahora es presidente del Instituto Duartiano, que quizá nadie podría reunir todas esas condiciones. Y él El himno del Tribunal Constitucional. ¿Perdón? Compuso el himno del De Tribunal Reto. Constitucional. Bien, y quiero decir Gracias. que así como él quiere el cumplimiento de lo que ya establece la ley, quiero decir que hay un libro de un norteamericano que es traducido y que marca la trayectoria desde que España descubrió América hasta el 27 de febrero, en el que aclara la trayectoria de quien ha sido los que piensan que que somos unos advenedizos aquí. Y eso lo aclara mucho. Ojalá el Instituto pueda lograr esa obra, porque está muy bien lograda. Sí. ¿Verdad? Usted Sí, la sí. conoce. No. Sí, se lo vamos a hacer llegar y detalla perfectamente esos tratados que a veces se pensaba que eran eternos y un tratado sustituye otra cosa. así es, Así que se la vamos a hacer llegar. Así es. Creo que el himno es un paso, la dominicanización de la frontera y cualquier otra cosa que podemos anunciar, pero quiero decir que este no es el único, este es el primero de una serie de programas. Correcto. Adelante, doctor. Correcto. Bueno, tanto el doctor Rodríguez Grullón como el arquitecto Pichardo Vicioso son parte importantísima del instituto y participan de todas las deliberaciones y lo que allí conocemos. Sin lugar a dudas, el instituto tiene los más elevados propósitos para el año. En su programación, usted ve que en esta revista que hemos dejado aquí, Páginas Duartianas, hay un condensado de cosas que se hacen en un cuatrimestre. Y en realidad el propósito de nosotros en esta etapa está concentrado no solo en la difusión y la publicación de libros, de cartillas, de póster, la distribución de la bandera nacional, etcétera, sino un esfuerzo también para que se empleen correctamente los emblemas nacionales. Porque a nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, cómo va a ser que en lo que es el mausoleo donde reposan los padres, Duarte, Sánchez, Mella, el escudo nacional que está ahí sea una versión incorrecta, divorciada de la Constitución de la República, cuando el escudo nacional fue oficializado en 1913. Bien. Entonces, eso es preocupante, pues eso está bajo control ¿de quién? Del Ministerio de Defensa. Pero lo mismo pasa en el altar, en el Panteón Nacional o Panteón de la Patria. Entonces, un uso profuso de los emblemas nacionales con una incorrección no se explica a más de 100 años de haber sido oficializado el escudo nacional.
por ejemplo, el instituto tiene esa preocupación y permanentemente vivimos, haciendo difusión para el uso correcto de esa simbología. Y eso lo que explica es que, desafortunadamente, la autoridad nacional no ha tenido ninguna preocupación por la cuestión patriótica. O sea, una preocupación señalada, marcada, no. El tema patriótico es un tema que sí, pero hay juicio de valores también. Por ejemplo, nosotros tenemos dos cuestionamientos. Primero, si el instituto puede fijar una posición frente al paladín de la independencia y traidor de la restauración. Si se puede fijar una posición oficial sobre Santana. Sí. Yo no sé si la gente se puede juzgar en un momento dado. Y lo otro es algo que me comunicó el arquitecto, y es que el instituto está promoviendo una estatua ecuestre de el padre de la patria. Y la pregunta con respecto a Duarte, el generalato de Juan Pablo Duarte en esa época, de donde surge, cómo se elegían y se señalaban quién era militar, quién era civil, o si los oficiales del ejército español que ocupaban se le validaban sus rangos cuando nos hicimos independientes. Es decir, que son cosas que confieso que no conozco. Bueno. Y también la estatua ecuestre. ¿Hay antecedentes de que Duarte se montó en caballo? Sí. Para recorrer el país entero. Así era que no había carro. Después de la batalla del 19, no había carro. Después de la batalla del 19 de marzo, él fue a frente de una compañía. Él a caballo. Pero no solo eso, hay que decir lo siguiente, y parte de lo que vamos a aprovechar nosotros en esa página patriótica de la revista es precisamente proyectar cuestiones como esta. Hemos hecho un documental sobre la vida militar de Duarte. Óigame, Duarte entró tempranamente a la Guardia Nacional Haitiana, que era un brazo importantísimo del ejército, ¿verdad?, haitiano. Él entró como cabo, tuvo 9 años en las filas militares, fue capitán, y como capitán él fue el hombre que lideró aquí las acciones cuando cae el gobierno de Boyer, quien asume el liderazgo para enfrentar a los que estaban aquí representando los intereses de ese grupo conservador. Fue Duarte, que lideró tanto el grupo dominicano, y aunque el grupo haitiano tenía su dirigente, Duarte, sin embargo, tenía liderazgo, influía y fue el que enfrentó todo. Pero además, Duarte fue en ese momento el capitán que dirigió estas acciones, pero Duarte salió como coronel, con el rango de coronel de esas filas. Y cuando se forma la Trinitaria, en una de las primeras reuniones, ya no solo con los miembros fundadores, sino también ya ahí estaban figuras como Sánchez. ¿Por qué no estaba en el país la noche del 27? Sí, le voy a explicar. Pero quiero decir que Duarte en ese momento, ¿verdad?, en que se forma la Trinitaria, que progresa la Trinitaria, que se proclama la independencia, ya Duarte venía con la consideración por una reunión que se hizo tras formarse la Trinitaria, ampliada con Sánchez y con Mella integrados al grupo, ya como comunicados, lo hacen general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución, que era la Trinitaria. Y entonces Duarte, investido de esa calidad, es que nombra coroneles a Mella, a Sánchez, a Pina, a Juan Isidro Pérez y a su hermano Vicente Celestino Duarte, que aunque tenía 10 años más que Juan Pablo, era su líder. Juan Pablo era su líder. Hasta ahí la fuerza del liderazgo. En lo que respecta a la pregunta formulada, con relación a por qué Duarte no estaba, aquí puedo poner al doctor Rodríguez Grullón. Porque a consecuencia de lo que acaba de decir el doctor Wilson, a Duarte fue que persiguieron los haitianos. Vino Charles Herard a buscar a Duarte para fusilarlo. Y entonces tuvo que irse. Pero dejó el núcleo de Sánchez, de Mella, y ese grupo fue el que vio la oportunidad que se debió a que vinieron a custodiar la ciudad
2 compañías de haitianos, pero que eran dominicanos de origen, los regimientos 101 y 102 del ejército haitiano. Entonces, José Joaquín Puello los consigue y ya se da el grito de independencia. 131 y 132. Bobadilla lo que quería era separación. Debemos explicar que los dominicanos estaban divididos para esa época en 2 grupos. El independentista de Duarte, que salieran los haitianos y fuéramos una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Y otro grupo que pensaba que no podíamos con los haitianos, que se fueran, pero que trajéramos una potencia que nos amparara. Doctor y en Rodríguez, ese momento era Francia. Doctor Rodríguez, que pero tenía aquí a su cónsul. cuando termina ese proceso y Duarte regresa ya a la república establecida, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que Duarte tiene que salir al exilio ya con gobiernos establecidos, dominicanos. Sí, pero y vivimos en una lucha, ya no con los haitianos, sino con los afrancesados o con los españoles, pro-españoles. Sí. Pero antes le voy a decir una cosa. Es que Duarte, esa pregunta primera que usted formula, de por qué Duarte no estaba cuando se proclama la independencia, es que Duarte lideró, como le dije, el grupo de acción que enfrentó a los conservadores, pero Duarte todo era una estrategia para avanzar en su proyecto. Cuando se hacen las juntas populares, que los trinitarios ganan y que se ve que Duarte tiene el control y los haitianos se dan cuenta, es que viene Charles Gerald, con el que se alió estratégicamente para enfrentar a Boyer, y cuando Charles Gerald se da cuenta que Duarte no está en quedarse simplemente con ellos como liberales, sino impulsar su propio proyecto, ahí viene Charles Gerald con la fuerza. El presidente haitiano viene detrás de Duarte y le pone precio a su cabeza y le pone atractivo para el que lo delate, para que lo consiga, para que acabe con su vida inclusive. Y en esas circunstancias que Duarte sale del territorio, y por eso cuando se proclama la independencia nacional, ya a los 15, 16 días, ya Duarte estaba aquí, ya Duarte fue mandado a buscar en la goleta La Leonor, y él vino al territorio. Esa otra parte que usted pregunta entonces, de por qué él sale, pero no es que él sale después de la proclamación de la independencia. Ahí vienen las acciones de Santa Anna, que usted dice, bueno, que no, Santa Anna fue un traidor, no solo porque ejecutó a patriotas de forma sádica, como hizo con María Trinidad Sánchez, que la paseó por la ciudad y la pasó por el frente del baluarte, del conde, a María Trinidad Sánchez, y le ejecuta, y va en la tarde a ver con sus hombres, a ver dónde cayó, así de enfermo. 30 días después, dentro de los 30 días, después de ese hecho, entonces le manda una comunicación a lo que quedaba de la familia Duarte Díez, a doña Manuela, con el jefe de Interior, le manda a decir que deben abandonar el país a la mayor brevedad, porque esa familia, ya Duarte fuera, y los patriotas, se ha convertido en una fuente de perturbación para la paz social, y le mandan inclusive le manda pasaporte y todo, y esa familia tiene que salir a la mayor brevedad porque era una amenaza. Y si yo tengo que sumarme a los que defienden a Santana, ¿podría decirle que eran métodos de la época? No. Y podría decirse que Santana tenía adversión enfermiza contra los haitianos y una proclividad por España. Es que, mire, el traidor... tenía... Te voy a dar la oportunidad. Mire, el traidor, como es Santana, se caracteriza porque no tiene fe en nada. El traidor busca sus propios intereses. Por eso él rodea a la Asamblea cuando están conformando la primera versión constitucional, la originaria, con sus hombres armados, y va a forzar para que se introduzca el artículo 210. ¿Siendo presidente? No, todavía. Sí, ya era presidente. Bueno, ya, claro, no era un presidente constitucional. No. Sí, exacto. No era un presidente constitucional. Entonces, él logra ese 210 para actuar y hacer todo lo que hizo, sin responsabilidad ni penal ni civil. Entonces,
ese despropósito, además de, ya él había demostrado, como dijo el doctor Rodríguez Grullón, que era un hombre que estaba a favor de protectorados, él estaba buscando desde donde sea un protectorado. Él no tenía fe, la fe que tenía Duarte en su pueblo, porque Duarte llevó conciencia a ese pueblo, y por eso Duarte fue firme en la creencia de que ese pueblo en definitiva haría lo que hizo, la defensa de la proclamación de independencia. Eso conquistado, el pueblo lo asumió. Lo que te iba a decir, que la primera vez Duarte fue expulsado huyendo de los haitianos, pero la segunda vez que fue los dominicanos que lo echaron, Santana. Bien. Una diferencia muy grande, pero era el mismo principio que Duarte sostenía, la independencia. Mientras que Santana era, se van los haitianos y venga quien sea, España, Francia, quien fuera. Duarte, durante la ocupación haitiana en los últimos años, ya cuando adquirió su condición de coronel, aprovechó su condición para recorrer el país entero e ir detectando líderes y posibles miembros del ejército independentista. Y también hay que precisar que Duarte no es que sale, ¿no? Es que Santana lo declara a él, Traidor. a Sánchez, a Mella y a otros patriotas traidores. Lo expulsa a perpetuidad y no lo ejecuta por la intervención de Abraham Cohen, una persona de comercio. Exacto, y entonces evitó que a Duarte lo ejecutara Santana, porque Santana tenía el despropósito de acabar con la vida de Duarte. Entonces, indudablemente no es que Duarte se fue, es que Duarte fue expulsado por este grupo, como dijo él, un bando traidor y parricida. Bien, hay una pregunta que nos hacen siempre, y es la forma de comunicarse. Cuando hablaron del estatus ecuestre, se sabe que solamente habían tres modos de comunicarse. Siempre esta fue la capital más antigua de América, y la Isabela fue la primera ciudad de América, la allá arriba. Sí. Ahora, ¿cuál era el elemento más usado? El barco que tocaba los puertos de cabotaje. Para el cabotaje o el caballo. El caballo. El caballo. Sí. Pero se usaba mucho el cabotaje, porque, por ejemplo, de Santo Domingo a Puerto Plata, eso eran 5 días o más, así iban a caballo, si no llovía. ¿Y en cabotaje? El cabotaje vino Duarte 3 días. De Puerto Plata, cuando lo apresaron, por cabotaje, llegó a Santo Domingo, le cogió 3 días el viaje. Pero naturalmente, para él hacer el recorrido y contactar a esos grupos, él tuvo que hacerlo a caballo. Así. A caballo. Claro, en la fase preparatoria. Sí, pero mire, don Julio, organizaba la Trinitaria. Mira, hay un hecho muy, muy significativo, y es San José de los Llanos. Duarte se entera a través de su hermano Vicente Celestino Duarte, que vivía en los Llanos, de un grupo de guerreros, como le llamaban, hombres de guerra, que hostigaron a los haitianos durante la ocupación, durante los 22 años. Y Vicente Celestino Duarte observó ese grupo, que venía todas las tardes, entraba a la ciudad. Y le pregunté, ¿y quiénes son esos muchachos? ¿Quiénes son esa gente? Esa gente son los hombres de guerra. Y entonces Vicente Celestino Duarte se lo informa a Duarte, y Duarte va y se reúne con ellos y lo incluye dentro de ese ejército que Duarte fue formando clandestinamente. Sí, nosotros queríamos decir, con respecto a la estatua ecuestre, es la primera de su género. Nosotros tenemos ya el permiso de la Alcaldía del Distrito Nacional para colocarla aquí en lo que es el 27 de febrero con comandante Jiménez Moya, Churchill. Y entonces, bueno, estamos haciendo las coordinaciones. Nosotros tenemos el anhelo, el deseo, el sueño de que eso pudiera hacerse en el mes de la patria. Todavía no hemos recibido concretamente el auspicio,
para la base. Quiero comunicarles que hay 4 instituciones que han manifestado su deseo de conversar con el arquitecto para hablar de la base los Corripios, que son vecinos del lugar, el VHD y los Lamas. Perfecto. Es decir, ellos van a ponerse en contacto con el arquitecto Pichardo. Una gran cosa. Para acordar. Y acero estrella. Acero estrella. Bueno, porque perfecto. es concreto y mármol, ¿verdad? Perfecto, así es. Así es que. Bueno, doctora, nosotros tenemos que agradecer, le agradecemos a usted. Muchas gracias. Bien. Al doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. Al doctor Julio Rodríguez Grullón, vicepresidente del instituto, y al arquitecto Jacinto Pichardo, secretario general. Le agradecemos esa primera presentación como instituto pleno y que nos preparemos para un año duartiano el que viene. Así gracias, será. señor. Muchas gracias, doctor. Bien. Muy amable a ustedes. Quisiéramos agradecer a Leonel Receta, así es que él se llama allá en comunitario. Pero vamos a decir el apellido. Apellido es Leonel Sánchez. Leonel Sánchez, que se ha destacado por su labor en favor de la comunidad de Santo Domingo Oeste y de los niños autistas, porque tiene uno. Nos trae algo muy útil para el vehículo, un extinguidor, un triángulo y un botiquín, ¿verdad? Gracias Por a... si algún agente de IGC anda buscando una excusa de ponerle una multa, gracias a no la va a Leonel tener. Recetas. ¿Sabe por qué, verdad? Recetas. Porque le resolvió el gestiona problema las a todo el recetas. mundo que tenía problemas con recetas. Gracias.